Hola, soy René y les doy la bienvenida a un podcast normal, el lugar en donde hablamos de cosas tan normales como, por ejemplo, entrar sin tocar la puerta. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida al ya sexto episodio. El sexto, wow, esto ya ha transcurrido muy rápido. Ya estamos en el sexto episodio, media docena, por así decirlo. Y la verdad, estoy muy orgulloso de este proyecto. No puedo creer que hayamos llegado tan lejos ya con 6 episodios. Esto es gracias a ustedes, personas que me están escuchando. Y hablando también, supongo que estamos teniendo una conversación ahora, pero solo no los escucho. Y nos encontramos completa y enteramente en vivo desde Varsovia, la capital de Polonia, una capital muy bonita, y estamos transmitiendo desde uno de los 30 teatros que se encuentran alrededor de la ciudad, específicamente en el Gran Teatro, establecido desde 1778, un lugar muy bonito. Si tienen la oportunidad de visitar Varsovia, vaya, y si no, pues busque una foto, imagine que está ahí. El día de hoy les tengo un tema muy especial porque estamos inaugurando una nueva sección en este podcast para celebrar que ya tenemos 6 episodios en este su podcast, mi podcast. Bueno, es más mi podcast que su podcast, pero es el podcast de todos. Y la sección se llama personajes célebres o personajes ilustres o como quiera llamarle usted, porque es su podcast, recuérdelo. Y justamente esta sección nace porque, al menos aquí en Polonia, pues no es tan común esta práctica de robar. Y digo, sí roban, en todo el mundo roban, ¿verdad? Pero aquí en Polonia es un lugar muy seguro. Pero si hay algo que no roben en Polonia es cosas radioactivas. Y algo que sí se da mucho en México es robar cosas radioactivas. Sí, así como lo escuchó, es muy común, no tanto, pero lamentablemente más de lo que debería, que a las personas les dé por robar equipo con material radioactivo, especialmente equipo que es utilizado en hospitales que necesitan de este material radioactivo para funcionar. Bueno, la gente cree que es chatarra y lo roba y lo sube a camionetas, y eso hace que el metal se contamine y se vuelva radioactivo, y andan contaminando toda la ciudad. De hecho, les recomiendo un episodio de Leyendas Legendarias donde hablan de cómo es que una persona robó una máquina con cobalto 60, un material altamente radioactivo, y básicamente contaminó todo el país. Se los recomiendo, vayan y escúchenlo. Pero así como eso pasó, bueno, pues digamos que pasa cada 2-3 años que hay una persona, como les dije, roba una de estas máquinas. Y pues empieza esta persona a mostrar síntomas de envenenamiento por radiación. Y usted se preguntará, René, ¿cuáles son esos síntomas? Bueno, esos síntomas son, dentro de la gran variedad que hay, está la debilidad, fatiga, desmayo, confusión, hemorragias por la nariz, boca, encías o recto, quemaduras en la piel, deshidratación, diarrea, fiebre, pérdida de cabello, inflamación de las zonas expuestas y la muerte. Así que por favor, nunca agarre material radioactivo. Y si ahorita, en este momento, usted está agarrando material radioactivo, espero que tenga su traje antirradiación. La seguridad es primero, por favor. Entonces, yo me acuerdo que en México se daba esta noticia cada 2-3 años, por así decirlo, que alguien se robaba material, equipo con material radioactivo, y pues se enfermaba. Entonces me acordé, no sé exactamente por qué me acordé de esa noticia, pero me puse a pensar, bueno, ¿y la radiación? ¿Cómo se dieron cuenta? O sea, ¿cómo se dieron cuenta que había material radioactivo, verdad? ¿El material radioactivo de dónde sale? O sea, ¿qué es el material radioactivo? Y pues bueno, me puse a investigar un poco sobre estos materiales radioactivos, sus consecuencias y sobre todo, quién fue la primera persona que se dio cuenta que había elementos radioactivos. Pero como esta sección es de personajes célebres de la historia, más o menos ya se habrán dado una idea, personajes célebres, cosas radioactivas. Así es, hoy vamos a hablar de María Sklodowska, mejor conocida como Madame Curie, la descubridora de la radioactividad. No la inventora, porque la radioactividad ya estaba ahí, ella solo lo descubrió. Así que pues vamos a empezar con este tema. Es un tema muy muy interesante, les recomiendo de verdad que se metan a internet y lean alguna de sus biografías o investiguen un poco más por su cuenta, porque la verdad es que esta mujer
hizo cosas fascinantes con la radioactividad y contra el patriarcado. Claro que sí, porque en este podcast a nosotros nos encanta hablar mal del patriarcado. Así que siéntese, relájese, porque este podcast es a prueba de radioactividad. Usted no, pero este podcast sí. Así que por favor le pido al equipo de producción que pongan música para ambientar. Gracias. María Salomea Sklodowska nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, la capital de Polonia. Fue la quinta hija de Władysław Sklodowski, profesor de física y matemáticas, y de Bronisława Boduska, maestra, pianista y cantante. Un paréntesis, hay muchos apellidos, palabra difícil, apellidos, en la que si nace una mujer se le agrega una A, y si nace un hombre no se le agrega una letra o se le agrega una I. En el caso del papá, por ejemplo, se llama Władysław Sklodowski, pero María, al ser mujer, ella se le dice, su apellido se le dice Sklodowska. Fun fact. Continuamos. María entonces era la quinta hija de esta familia. Tenía 4 hermanos, uno llamado Sofía, Joseph, Bronisława y Elena. Esta era la feliz familia de María. Lamentablemente, la feliz familia de María no había nacido en un momento muy feliz, que digamos. En ese momento, Polonia había sido conquistado por 3 naciones: Rusia, Prusia y Austria. Y resulta que hace mucho tiempo a Polonia se le decía la República de las Dos Naciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaba constituido por Polonia y Lituania. Eran 2 países que estaban juntos y abarcaban un terreno muy grande. Lamentablemente hubo una historia muy interesante que tal vez cuente después, pero para no hacerles el cuento largo, estas 3 naciones, Prusia, Rusia y Austria, empezaron a acechar, por así decirlo, asediar a esta nación, a esta República de las Dos Naciones, hasta que poco a poco les fue quitando terreno. Así que en un periodo de unos 23 años más o menos, la gran República de las Dos Naciones pasó a no existir. Austria, Prusia y Rusia literal les quitaron todo el terreno, y Polonia dejó de ser una nación independiente y se vio pues doblegada por el régimen ruso. Así que durante mucho tiempo Rusia impuso su cultura, lengua y tradiciones. De hecho, en ese momento a Polonia se le llamaba el Zarato de Polonia, y todo lo que ocurría en ese país era bajo el mandato del zar. Y aquí se pone todavía más triste para la familia de María, y es que los papás de María habían perdido la mayoría de sus propiedades y fortuna en rebeliones que se habían organizado para la independencia de Polonia, que lamentablemente no se lograron. Así que digamos que la familia de María no era una familia adinerada y no tenían pues tantas facilidades. El papá de María era un profesor de matemática y física, y cuando las autoridades rusas suprimieron la instrucción de laboratorios en las escuelas polacas, el papá de María trasladó gran parte de su equipo de laboratorio a su casa, donde María lo empezó a observar y adquirió mucho interés en estas asignaciones, física y matemáticas. Con el tiempo el papá de María fue despedido por los supervisores rusos debido a que el papá era, como les dije, muy nacionalista, y de hecho lo forzaron a asumir cargos pues de baja remuneración. O sea, de plano la familia de María pues se la estaba viendo negras, o sea, se la estaba pasando mal. De hecho hubo un punto en el que la familia tuvo que dar alojamiento nocturno a los niños en su casa para poder solventar sus gastos. La mamá de María, por otro lado, era maestra, cantante y pianista. Murió de tuberculosis en el año de 1878, cuando María tenía solamente 10 años. Tiempo después, la hermana de María, Sofía, murió por tifus a causa de que lo contrajo de uno de los niños que alojaban en su casa. Esto marcó mucho la infancia de María. Se volvió una persona pues digamos que reservada, ¿no? Sin embargo, María era una niña muy lista. Como les dije, en ese tiempo los rusos eran los que estaban pues sobre Polonia, así que la política rusa era asfixiar cualquier señal de la identidad polaca. O sea, se prohibió enseñar en el idioma polaco, se prohibió enseñar la historia de Polonia y borrar todo lo que se pudiera, la cultura del país. Se quemaban los libros, se sustituyeron funcionarios, o sea, literal Rusia llegó a barrer con la identidad de Polonia. Pero había internados en los que se enseñaba la cultura polaca, y ahí fue a donde enviaron a María a los 10 años después de la muerte de su madre, ¿verdad?
Tiempo después, María se graduó con una medalla de honor porque, les dije, ella era una niña muy lista. Y los años siguientes los pasó con su papá, en donde su papá le daba tutorías. Se cree que de ahí es donde ella empezó a agarrar este conocimiento y pues pasión, digámosle que esta pasión por las matemáticas y las físicas, ¿no? Pasa el tiempo, María tiene la edad para entrar a la universidad, pero no la dejan, perdón. Y ustedes dirán, ¿pero por qué no la dejan, René? ¿Acaso porque es polaca? ¿Acaso porque fue un internado de especial para personas que quieren conocer más sobre la cultura polaca? ¿O era acaso porque su familia no tenía los recursos suficientes para poder pagar la universidad? No, claro que no, amigos. Ninguna de esas eran las razones por las que no habían dejado entrar a María. No la habían dejado entrar porque era mujer. Ajá, the same shit. Sí, lo mismo de siempre, ¿verdad? Entonces, María, junto con su hermana Bronislava, que se llamaba igual que su mamá, entraron a la universidad volante o universidad flotante, como dicen algunos autores. Y ustedes estarán preguntando, René, ¿qué es esta universidad flotante? ¿Acaso vuela? ¿Acaso es como un globo? ¿Acaso es como la casa de Op, que está lleno de globos y la vuelan para que los rusos no la vean a simple vista? Porque todos saben que los rusos no voltean al cielo. No, claro que no. Esta universidad flotante se le dice así porque se caracterizaba por dar clases en lugares distintos siempre. No era una universidad fija, obviamente era una universidad clandestina que sí se le permitía el acceso a las mujeres y a cualquier persona que quisiera tener una educación de calidad en su propio idioma, el idioma polaco, ¿verdad? Como les decía, las clases se llevaban pues en casa de alumnos o maestros y se cambiaba constantemente la ubicación para mantener pues el secreto, ¿verdad? Para poder escapar del control ruso. Durante mucho tiempo, María y su hermana Bronislava fueron a esta universidad hasta que hicieron un acuerdo de hermanas. El acuerdo consistía en que las dos se iban a apoyar mutuamente para pagar la educación de la otra. O sea, María iba a pagar la educación de su hermana para que estudiara medicina en París a cambio de una asistencia similar 2 años más tarde, ¿ok? María pagaba la educación de Bronislava y Bronislava 2 años después pagaba la educación de María. Para poder pagar, María ejerció de profesora en Varsovia, como una institutriz de una familia, ¿verdad? De un terrateniente. De hecho, estos terratenientes eran familiares de su padre. De hecho, aquí hay una historia muy curiosa y es que María se enamoró de uno de sus alumnos, justamente. Se llamaba Casimir Zorabski. Vamos a decirle Casimiro Zorabski, ¿sí? Porque la verdad los nombres en polaco son muy difíciles de pronunciar. Pero los padres de Casimiro rechazaron la idea de que él se casara con una pariente y aparte pobre. O sea, esto no es Nuevo León. Dijeron, esto no es Nuevo León, tú no te vas a andar casando con tu prima y si es pobre, menos. Así que pues no se dio, ¿verdad? Y según un autor llamado Guiron, que escribió una de las biografías de Marie Curie, dicen que esto le impactó mucho a ambos. Y ya era un pequeño paréntesis, ¿verdad? Pero pues digamos que la vida de María no está con tantos momentos felices al inicio, por así decirlo. Ella siguió trabajando institutriz por mucho tiempo, continuó estudiando en la Universidad Flotante, inició sus prácticas científicas entre 1890 y 1891 en un laboratorio químico del Museo de Industria y Agricultura de Varsovia, que era dirigido por su primo. De este no se enamoró, se llamaba su primo Joseph, que era asistente del químico ruso Dmitri Mendeleev, así se dice. Si a usted le suena ese nombre y si no le suena no importa. Mendeleev tiempo después crearía la tabla periódica, la famosa tabla periódica que usted usaba en secundaria o en preparatoria para ver cuál es el número, la masa atómica del boro, si es que ese es un elemento químico, si mal no recuerdo. Así que sí, la famosa tabla periódica que durante mucho tiempo a usted le dio pesadillas. Y si no le dio pesadillas, a mí sí, porque déjenme decirles, empezando de una vez, yo odio la química, la odio, o sea, es la materia que menos me gusta. Y tuve muchos conflictos con esta tabla periódica. Bueno, Mendeleev la creó, y así es, Mendeleev era asistente, el primo de esta María era asistente del mismísimo Mendeleev, ¿pueden creerlo? ¡Wow! ¡Qué pequeño es el mundo!
Total, María empezó ahí a apoyar en el laboratorio químico, donde se cree también que empezó a tener, a desarrollar esta pasión por la química. Tiempo después, ya cuando tenía 24 años, en 1891, partió a Francia. En Francia, María, o a partir de ahora le vamos a decir Marie, en francés, se hospedaba con su hermana por un tiempo cerca de la Universidad de París, a.k.a. la Sorbona, ¿verdad? Ahí es donde ella empezó a estudiar física y matemáticas. Aunque había adquirido conocimiento de manera autodidacta, más que nada porque recordemos que su papá era el que le daba tutorías, ella leía, iba a la universidad flotante. Tuvo que esforzarse mucho por, uno, aprender francés, y por aprender las matemáticas y físicas para estar al nivel de sus compañeros. Pero también recordemos algo, ya mencionamos que a María no la habían dejado estudiar en la Universidad de Varsovia. ¿Por qué? Pues porque era mujer. Acá sí la dejaron estudiar, porque aquí sí se permitían mujeres. Pero no piensen que, cosmopolita, es que es París, o sea, es la gran urbe, todos allá piensan distinto, por eso no se bañan. No, claro que no, o sea, en la Facultad de Ciencias donde estaba esta María, solamente había, en promedio, 776 alumnos, del que solamente 27 eran mujeres, o sea, el 3% eran mujeres. Así estaba la situación, amigos. Y aunque no parezca, así está todavía la situación en ciertos lugares, pero de eso no vamos a hablar hoy. María estudiaba durante día y daba clases en las noches para subsistir, ¿verdad? Porque recordemos que María no era una persona con dinero. Subsistía con escasos recursos e incluso se decía que se desmayaba de hambre. O sea, decían que ella comía pan con miel y tomaba té. O sea, cual foráneo después de que se fue de fiesta. O sea, atún y coronitas. Esa es como la dieta del foráneo. Bueno, María la estaba aplicando, pero pues porque ella de verdad tenía escasos recursos. Para financiar su educación, aceptó una beca de la Fundación Alexandrovsky. Todos tienen apellidos bien raros, bien difíciles de pronunciar. La Fundación Alexandrovich. Y a base de esfuerzos y sacrificios, en 1893, todavía no es Marie Curie no todavía. María Sklodowska se licenció de física en la Universidad de París, la famosa Sorbona, como número 1 de su clase, cabe mencionar. Y un año después, en 1894, se licenció de matemáticas, o sea, estudió 2 licenciaturas de física y matemáticas. O sea, don chingona, y como la número 1, como la número 1, o sea, más bien sería doña chingona. Es una doña chingona desde joven. Les digo, ella era una mujer muy, muy lista. Y justamente en 1894 es cuando empieza su carrera científica, con una investigación de las propiedades magnéticas de diversos aceros que fue encargada por la Sociedad para el Fomento de la Industria Nacional. Hay que hacer un paréntesis aquí. La industria ya estaba en este momento patrocinando investigaciones. O sea, ya daba dinero a los pues, científicos, vamos a decirles, para que pudieran hacer algo por la industria. Digamos que, si recuerdan en el capítulo 2, que hablamos de cazadores de microbios, en las que las grandes sociedades de científicos les patrocinaban para que pagaran sus experimentos, bueno, aquí ya no se estaba dando el caso. Aquí ya las empresas eran las que pagaban, la industria era la que pagaba para que siguieran estas investigaciones. Tenías que ser un excelente científico, un excelente lo que fuera, para que te pudiera pagar la universidad algo. En ese momento, en 1894, es cuando María Sklodowska, o Marie, conoce a Pierre Curie. Pierre era un instructor de la Escuela Superior de Física y Química Industriales de París, y fueron presentados él y María por un amigo en común, un amigo científico en común, quien se había enterado que María Marie, ay, perdón, mi francés es horrible, estaba buscando un laboratorio para llevar a cabo sus experimentos y ocupaba un laboratorio más grande, un espacio más grande donde trabajar, ¿verdad? El amigo en común creyó que Pierre podía tener acceso a un laboratorio más grande, y aunque no le consiguió uno tan grande, pudo encontrar un lugar adecuado para Marie. Desarrollaron una amistad muy fuerte hasta el punto en que Pierre le propuso matrimonio, pero al principio
Marie no aceptó, porque la intención de Marie, fíjense bien, era volver a Polonia. O sea, ella quería volver a Polonia para poder pues enseñar allá, para poder tener una posición allá. O sea, les digo, Marie era una persona muy nacionalista, quería mucho a su patria. Está bien querer a su patria. Sin embargo, Pierre declaró que estaba dispuesto a seguirle a ese país, a pesar que eso significara tener que enseñar francés para subsistir. De hecho, aquí hay una cita muy bonita que le escribió Pierre a María en una carta, y cito: sería una cosa preciosa, una cosa que no me atrevería a esperar, si pudiéramos pasar nuestra vida cerca unos de otros, hipnotizados por nuestros sueños, tu sueño patriótico, nuestro sueño humanitario y nuestro sueño científico. Ay, ¿a poco Pierre no es todo un Don Juan? Es que es francés, ¿verdad? O sea, luego dicen que los franceses son así como muy románticos. Pinche Pierre. Es buena onda el Pierre. Ay, como si lo conociera. Mientras tanto, pues Marie se regresó a Varsovia en sus vacaciones en 1894. Ya le había dicho que no a Pierre, pero como que tenían algo. Donde visitó a su familia. Ahí se quedó en Polonia trabajando un año, teniendo la ilusión de conseguir un puesto académico. Pero la Universidad de Cracovia la denegó, o sea, le denegó pues este puesto. ¿Saben por qué? Pues por ser mujer, Ya van dos. Ahí ya van dos que le niegan por ser mujer. Una carta de Pierre la convenció de regresar a París para obtener un doctorado. De hecho, para motivarla, él le comentó que él estaba investigando sobre magnetismo y que había recibido su doctorado en ese momento y que ya era profesor de la escuela. Así que Marie se regresó a Francia, donde el 26 de julio de 1895 se casaron, en una boda sencilla, sin ceremonia religiosa, porque Marie de hecho era agnóstica, con amigos y familiares íntimos, y les dieron dinero en lugar de obsequios, porque cabe mencionar, Marie, cabe recalcar, porque ya lo dije como 3 veces, Marie no es una persona de dinero, y de hecho para llevar a cabo sus investigaciones no tenía dinero. O sea, la patrocinaba la sociedad, pero nada más porque las empresas le daban dinero, pero tampoco creen que les daban mucho, de hecho, el día de su boda, Marie trajo un vestido azul oscuro, no nada de blanco, que tiempo después usaría en sus laboratorios. O sea, con el vestido con el que se casó es con el que estaba en sus laboratorios. Pero Marie dijo, tiempo después, que había encontrado un nuevo amor, socio y colaborador científico en el que podía confiar. Ay, qué bonita. Qué bonito, ¿no? O sea, la neta, te cuentan mucho, o sea, de donde yo investigué, que Marie y Pierre, pues era una pareja que se quería mucho. O sea, que de verdad se amaban. E incluso eran un poco raros porque decían que no eran nada románticos, no eran nada empalagosos. O sea, parecían como compañeros de trabajo, pero dentro de eso se querían y se amaban. Qué bonito que encuentres a alguien con quien compartir tu misma pasión. Y tras conseguir su segundo título, el siguiente reto de Marie, ya después de haberse casado, era tener un doctorado. Así que el primer paso para obtener su doctorado es escoger su tesis. Y tras discutirlo con su marido, pues ella resolvió centrarse en los trabajos de un físico llamado Henri Becquerel. ¿Quién es Henri Becquerel? Bueno, él era un científico que estaba investigando la fosforescencia de los elementos. Para los que no saben qué es la fosforescencia, bueno, es la capacidad que tienen ciertos elementos de absorber energía y luego liberarla. Como estas estrellas que brillan en la noche cuando les das con la luz, lo que hacen es que absorben la energía luminosa y luego la liberan, ¿verdad? Estas estrellas que se pegan en el techo y se ven súper padres, bueno, esa es la fosforescencia. Y Henry estaba pues investigando sobre la fosforescencia en los elementos cuando un día empezó a usar unas sales de sulfato doble de uranilo y potasio y se dio cuenta que estas sales emitían energía, pero no la almacenaban. O sea, no habían agarrado esta energía de otro lado, más bien estas sales eran las que emitían la energía sin necesidad de una fuente externa. Más bien él no sabía qué era exactamente estos rayos de naturaleza desconocida que emitían, pero ahí fue de las primeras personas, de hecho accidentalmente, que descubrieron la radiación. Pero Marie Curie
ya Marie Curie, porque ya se casó, influenciada por estos descubrimientos, pues eligió los rayos de Urano como un posible campo de investigación para su tesis. Y con la ayuda de su esposo, de su muy amado esposo, investigó la naturaleza de estas radiaciones de las sales de uranio. Así es, las investigó. Entonces aquí se pone muy interesante el tema, amigos, porque es básicamente por lo que se conoce a Marie Curie. Y es que ella, para sus experimentos, empleó una técnica creada que hace 15 años, una técnica creada hace 15 años por Pierre, que habían desarrollado como una versión modificada de un electrómetro. Y ustedes se preguntarán, René, ¿qué chingados es un electrómetro? Bueno, un electrómetro es básicamente algo que te mide si hay electricidad o no en un cuerpo. ¿Ok? Es como, ¿hay electricidad aquí? Ah, sí, ya lo vimos con este electrómetro, ¿verdad? Entonces, Marie Curie descubrió que los rayos de Urano... rayos era la palabra que no quería decir. Uranio causaban que el aire alrededor de una muestra conduciera electricidad. O sea, había radiación. Los rayos de uranio causaban radiación. Y usando esta técnica, descubrió que pues estos rayos de uranio venían solamente del uranio, no venían de cualquier otro compuesto que estuviera con el uranio. Así que ella plantó una hipótesis y dijo que la radiación no era resultado de la interacción de moléculas, como la electricidad, sino que provenía del propio átomo. O sea, el propio átomo de uranio lanzaba la radiación. Esta hipótesis fue muy importante porque básicamente con esta hipótesis Marie Curie dio pie a la física atómica. Y aquí hay un paréntesis porque en 1897 nace su primera hija, Irene, y para mantener a su familia, Marie empieza a enseñar en la Escuela Normal Superior. Los Curie no tienen un laboratorio propio y todas sus investigaciones se hacen pues en los cobertizos propiedad de la escuela donde Pierre trabajaba. De hecho, estas habitaciones, o sea, eran antes salas de disección médica, o sea, estaban mal ventiladas, estaban todas cerradas, no estaban impermeabilizadas. Era básicamente no quiero decir calabozo, pero eso era, básicamente. Y ellos tampoco eran conscientes de los efectos de la exposición prolongada de la radiación, ¿verdad? Ellos no sabían qué es lo que pasaba, de hecho apenas lo iban a averiguar. Y como les dije, la facultad no les patrocinaba nada, o sea, todo era a base de subsidios de las empresas que les habían propuesto. O sea, ella sí quería promover su pues doctorado, si quería empezar su maestría, si ella quería empezar su doctorado, pues tenía que ser con sus propios recursos. Así que Marie, centrándose en su doctorado, empezó a usar minerales con uranio. Porque recordemos que el uranio es un elemento, ¿verdad? Hay minerales que tienen este elemento. Y esos minerales se le llaman, hay varios, uno de ellos son las Blenda. Este es el podcast, el episodio, en donde los nombres más raros tuvieron que unirse. Los minerales que investigaba esta Marie Curie eran la Blenda, la torbenita o la autunita. Su electrómetro mostraba que la Blenda era 4 veces más radioactiva que el propio uranio. Ay. Si están escuchando esto y están tomen un shot cada vez que cambio urano por uranio. Qué bueno que no lo estoy diciendo en inglés. Pero bueno, resultó que la Blenda era 4 veces más radioactiva que el propio uranio. Y que la torbenita pues solamente era 2 veces más radioactiva. Pero ella se empezó a dar cuenta que cuando usaba torbenita natural en lugar de la artificial, que era la que estaba disponible en el laboratorio, las muestras comenzaban a mostrar que había más radiación. Empezó solamente a usar torbenita y Blenda natural y se dio cuenta que había algo más en estos minerales que mostraba la reactividad, porque era 4 veces, como dije, era 4 veces más radioactiva que el propio uranio. Ella casi lo iba a decir, que el propio uranio. Así que Marie empezó a hacer como una búsqueda sistemática de a ver dónde hay sustancias que emitan radiación. Descubrió que el torio, otro elemento de la tabla periódica, también era radioactivo. Entonces Marie estaba viendo qué otros elementos eran radioactivos, ¿verdad? Ya que había descubierto que existía que había interpretado que existía esta reactividad en los elementos, empezó a ver cuáles más eran radioactivos. Pero Pierre, su amado esposo, se preocupaba cada vez más del exceso de trabajo que tenía Marie, así que decidieron tomarse unas vacaciones. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿por qué trabaja tanto Marie? O sea, desde que era pequeña hasta ahorita, Marie se la ha pasado trabajando tanto. Según el historiador Robert William Reid, menciona esto de Marie.
Y lo cito: la idea de la investigación era de ella. Nadie le ayudó a formularla. Y aunque ella lo consultó con su marido, a su juicio, el de su marido, el de Pierre, ella se apropiaba claramente de la investigación. Más tarde, Marie registró ese hecho 2 veces en la biografía de su esposo para asegurarse de que no había ninguna posibilidad de cualquier ambigüedad. Y se dio cuenta de que a muchos científicos les resultaba difícil creer que una mujer podía ser capaz de una obra tan original como la que ella estaba involucrada. O sea, y era la verdad. Marie trabajaba tanto por uno, quería demostrar que lo que estaba investigando era verdad, o sea, que la reactividad existía, y 2, trabajaba tanto porque sabía que nadie le iba a creer por el simple hecho de ser mujer. Ella se esforzaba tanto porque sabía que los hombres científicos le iban a decir: tú no lo hiciste, lo hizo tu esposo, tú solo le ayudaste. Y no, Pierre explícitamente dice, bueno, no explícitamente, pero Pierre dice que la idea fue de Marie. Ella se le ocurrió todo, ella es la que trabajaba, Pierre lo ayudaba, trabajaban juntos, pero la iniciativa y la voluntad la tenía Marie. Así que Marie era consciente de la importancia que tenía el hecho de publicar rápidamente sus descubrimientos y tomar lugar en la comunidad científica. Porque 2 años antes, Becquerel, el que accidentalmente descubrió la radiación, presentó su hallazgo a la Academia de Ciencias y tomó todo el crédito de que él había descubierto la radioactividad. Entonces Marie, que dijo: Chihuahua, o sea, yo tengo que ser rápida, redactó un breve y una simple explicación y se la presentó a la academia, pero no se la presentó en nombre de ella, se la presentó en nombre de, o sea, le pidió a un antiguo profesor, un profesor llamado Gabriel Lippmann, que lo presentara en nombre de Marie, para que le hicieran caso, ¿verdad? Pero lamentablemente, cuando presentó esta explicación de su trabajo, por ejemplo, de que el torio era un elemento radioactivo, resulta que 2 meses antes un alemán había hecho el mismo descubrimiento y lo había propuesto primero en la Sociedad Alemana de Física. O sea, es perro el asunto, ¿saben? Era quién descubre primero qué. Yo tengo que mostrarlo primero porque si no alguien llega y me lo gana. Y yo la verdad ahorita en la actualidad no estoy en el mundo de la investigación, o sea, yo no soy una persona que haga investigaciones, pero tengo entendido que sigue exactamente igual. O sea, el mundo de la investigación es muy difícil, es muy competitiva, porque tienes que ser el primero. Una cosa es que tú seas el primero que lo descubras, pero otra cosa es que tú seas el primero que lo documenta y que lo manda. O sea, Marie sabía que era un mundo competitivo y sabía que por ser mujer la iban a hacer menos. Y de hecho, en ese momento ninguno de sus colegas había visto el artículo de Marie que describía la reactividad de la plechbenda y de la torbenita y de todos los materiales que estaba utilizando. Y justamente en estos artículos ella era donde decía que había un material, en los minerales había un elemento desconocido que era más activo que el uranio. Fue en 1894 cuando los Curie decidieron agarrar una muestra de 100 gramos de plechbenda y la molieron en un mortero. No se percataron de lo que estaban buscando, solo les daba cantidades mínimas al final después de procesar pues todo lo que habían conseguido. O sea, iban a necesitar toneladas de ese material para poder probar que había un elemento más radioactivo en ese material, en ese mineral. Así que en julio de 1898 el matrimonio publica en conjunto un artículo en el que anunciaban la existencia de un nuevo elemento llamado polonio. Bueno, y ustedes se preguntarán por qué le puso polonio. Bueno, pues porque chinga tu madre rusa estaba muy largo para entrar como nombre de un elemento. No, claro que no, obviamente le puso polonio por honor, más bien en honor a su natal Polonia, que en ese momento, como les dije, estaba pues repartido entre 3 imperios, ¿verdad? Y que María quería mucho. Pero a partir de otoño de ese mismo año de 1898, Marie sufre inflamación en las yemas de los dedos, que son los primeros síntomas de enfermedad por radiación. Y esa enfermedad la acompañaría el resto de su vida. En diciembre, el 26 de diciembre de 1898 de ese mismo año, los Curie anuncian la existencia de un segundo elemento, el radio, que la palabra proviene de un vocablo latino que significa rayo. Y de ahí, en esa investigación que lanzan, es donde se acuña por primera vez la palabra radioactividad o radiactividad. Radioactividad o radiactividad, como ustedes le quieran llamar.
Pero una cosa es que pues lo hayan hecho y otra cosa es que tenían que comprobar definitivamente sus descubrimientos. O sea, tenían que, si existía un elemento, ¿verdad? Tenían que mostrárselo al público. Es como, toma, aquí está el polonio, toma, aquí está el radio. O sea, tenían que comprobar. Eso tenían que hacer. Así que en lugar de utilizar pues plechbendas y los otros minerales que estaban utilizando, agarraron una mena de bismuto y otra mena de bario. Y ustedes dirán, ¿qué, René? Te la has pasado diciendo puras palabras que yo no entiendo. A mí me caga la química, no entiendo por qué hiciste este capítulo sobre un tema que odias y que yo odio. Hubieras hablado de otra cosa, por ejemplo, de las elecciones de Estados Unidos, porque ese es un tema al que todo el mundo me interesa y todo el mundo está hablando, ¿verdad? Abajo Trump, arriba Biden. No, amigos, en este podcast ustedes aprenden cosas nuevas y una de esas cosas nuevas es la mena. ¿Qué es una mena? Es un mineral en el que hay suficiente cantidad de cierto elemento para poder ser aprovechado. Así que una mena de bismuto, el bismuto es un elemento químico, es un mineral donde hay suficiente bismuto como para agarrarlo y usarlo, ¿verdad? Y una mena de bario es un mineral donde hay suficiente cantidad de bario para sacarlo y utilizarlo. Estos dos tienen un alto nivel de radiación, así que si un día encuentran una mena de bismuto y una mena de bario, no se les ocurra comérselo, por favor. En la primera mena observaron que había un elemento químico similar a bismuto, pero tenía propiedades radioactivas más fuertes, ¿verdad? Y descubrieron que aquí estaba el polonio. Así que con eso pudieron descubrir que aquí existía un nuevo elemento llamado polonio. Sin embargo, para el radio fue más difícil obtenerlo. ¿Por qué? Porque el radio tenía una relación química más fuerte con el bario. Entonces no pudieron usar esta mena de bario. Lo que hicieron fue que volvieron con la plechbenda y usaron, para separar la sal de radio de la plechbenda, usaron la cristalización diferencial, que si algún químico está escuchando esto de seguro sabe qué es, porque yo no sé qué es. Y de una tonelada de plechbenda, sacaron un decigramo de cloruro de radio. Y con eso pudieron sacar la masa atómica y con eso pudieron comprobar que existía efectivamente un elemento de radio. Y otra de las cosas que descubrieron es que estos elementos poseían un bello brillo radioactivo y que emitían un calor. El color de estos rayos era parecido a la porcelana, como si fuera brillo, y que esta radiación podía atravesar el aire y el cuerpo y convertir el oxígeno molecular en ozono. Así que amigos, si alguna vez ustedes ven un mineral, un material que tenga un brillo radioactivo y emite calor, aléjense, no lo agarren, por favor, nunca. A partir de este momento que hicieron estos descubrimientos, la carrera de los Curie, sobre todo de Marie Curie, subió. Hicieron entre 1898 y entre 1902 un total de 32 trabajos científicos, ya sea en conjuntos separados, en el que se hablaba sobre las propiedades de las propiedades del radio y del polonio. Y uno de esos trabajos anunciaba que el exponer al radio las células enfermas y formadoras de tumores, estas eran destruidas más rápidas que las células sanas. Así que, otro punto para Marie Curie, descubrió que si tú expones esta radiación a células malignas, las mata. O sea, es el antecedente, por así decirlo, o el precursor de los tratamientos para el cáncer. Así que, ¿qué no ha hecho esta mujer? Física atómica, descubre 2 elementos nuevos radioactivos, descubre que puedes matar células malignas del cuerpo. Es súper chingona, o sea, tiene 2 licenciaturas, está haciendo un doctorado súper cabrón. Esta mujer llegó a patear traseros desde que nació. Y aquí es donde empieza lo bueno. ¿Por qué? Porque Marie Curie en 1900, el año literal 1900, fue la primera mujer en ser nombrada catedrática de la Escuela Normal Superior. Y su marido pues recibió una cátedra en la Universidad de París. O sea, donde Marie Curie daba clases para subsistir, ahora era una catedrática de esa universidad. En 1902, lamentablemente, fallece el papá de Marie Curie, el buen Vladislav, así que su hija se regresa a Polonia para el entierro. Ese fue el único evento malo, ¿eh? Después de ahí, todo fue para arriba. Todo fue para arriba. La Academia de Ciencias de Francia empezó a apoyar a Marie Curie en sus experimentos. Fue galardonada, otra palabra difícil, con
un premio y 4.000 francos. En 1903 recibió 10.000 francos por otro premio. La academia extendió su investigación con radio con un préstamo de 20.000 francos. Marie Curie en 1903 defendió su tesis doctoral, toda la investigación que había hecho, dirigida por Becquerel, el que accidentalmente descubrió la radiación, y ante un tribunal de eminentes científicos, y obtuvo el doctorado con la mención cum laude, que si usted no sabía, cum laude es sacar un 10 básicamente. Ahorita hay muchos ya nuevos niveles de que puedes sacar en un doctorado, o sea, hay más cum laudes, pero en ese momento la máxima, pues el máximo honor, por ejemplo, que podías obtener en un doctorado era el cum laude, y ella lo obtuvo. Sin embargo, aunque todo fuera muy bueno para Marie, porque ya tenía dinero, ya estaba siendo reconocida en el mundo científico, todavía ella tenía que luchar con algo que todavía sigue existiendo en la actualidad, y es el machismo. Y es que, por ejemplo, a Marie Curie la invitaron a la Real Institución de Gran Bretaña a dar un discurso sobre la radioactividad, invitaron a la pareja, pero a ella no le permitieron hablar por ser mujer, solo se le permitió hablar a su marido. De igual manera, la Real Sociedad de Londres premió a la pareja con la medalla Davy, que se le otorga anualmente a los descubrimientos más importantes en el campo de la química, pero solamente fue Pierre a recibir el premio. O sea, Marie Curie todavía tenía que hacer una batalla muy fuerte contra el machismo. Pero de todo esto vamos a hablar en el siguiente capítulo. ¿Por qué? Porque ya llevo 42 minutos grabando y esto ya duró mucho. Y eso que apenas vamos a la mitad, amigos. Todavía no les he contado todo de la vida de María Sklodowska o Marie Curie o Madame Curie, que es una chingona. Así que espero les haya gustado este capítulo. Esperen el siguiente capítulo la próxima semana, más sobre Marie Curie. Igual si ustedes no se aguantan las ganas de saber qué pasó con Marie Curie, con Madame Curie, qué es lo que pasó después, búsquenlo en internet. De ahí es donde yo estoy sacando toda esta información. Muchas gracias por escuchar, espero les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Bye.